Castillo. Prestigio ante algunos, pero que realmente Claro, acá tiene un han dado interés una parcial, triste digamos. impresión, sí, bastante. Claro, Zaffaroni tiene un interés parcial porque es abogado de Castillo. Pero yo me refiero a Cancio Meliá, que además ha hecho un dictamen que me parece analizado de inicio a fin, bastante esquemático, bien fundamentado, en donde analiza si es posible hablar de la tipicidad de rebelión si es que los hechos, conforme a la acusación fiscal, se dieran por probados hoy. Si es que la lectura que hizo Castillo supone un alzamiento en armas bajo la tipificación del delito de rebelión. La conclusión es que no. Castillo no se alzó en armas. ¿Qué cosa es lo que hizo? Claro. Si no es hablar en su calidad de presidente de la República y de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ordenar a quienes tenía el mandato sobre ellos a que cierren el Congreso y disuelvan el Poder Judicial. Claro. ¿Qué cosa es lo que hizo? Pedro Castillo finalmente lo que hizo fue leer un mensaje con un conjunto de disposiciones y órdenes que fueron desobedecidas. Por otras personas. Incumplidas, por supuesto. Ya, pero él las dio. No, por eso. Para que hablemos del delito, o sea, para que alguien, por ejemplo, en términos de tentativa empiece a rebelarse, tiene que empezar a alzarse en armas y no consumarse, porque la tentativa tiene una faz positiva que es yo empiezo a hacer algo del delito, empiezo a ejecutarlo, pero no lo consumo, que es la faz negativa. En este caso, no ha empezado Castillo nunca a alzarse en armas. ¿Por qué no decir? Alzarse en armas es algo que se puede decir de mí. Si yo capturo una ametralladora y ataco a los centros de poder. Pero el jefe de Estado, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no necesita llevar armas para dar órdenes respecto del uso de ellas. Para el delito de rebelión, sí. Para el delito de rebelión tiene que haber una concertación, una planificación, una coordinación, precisamente todo para el alzamiento hubo, ¿no? armado. Todo eso hubo. Y la prueba es que tenía un discurso perfectamente redactado por un colega suyo, sin ninguna duda. Hubo una coordinación previa. No es que eso es lo que se ha probado. Aníbal Torres. Es lo que se ha probado. Lo que tenemos claro todos, y es un hecho, me parece, irrefutable, es que había un discurso con una redacción, en fin, como quiera calificársele. Pero hubo eso, discurso, no más, hubo palabras, pero no actos concretos. Es una orden. Es el jefe de Estado que anuncia decisiones. Cuando Fujimori dijo más o menos lo mismo en el año 92, se cumplió, pero hizo él lo mismo que Pedro Castillo, solamente que en un caso fue seguido por otros y en el otro no. Ahí está la diferencia. Las palabras son las mismas. Ahí está la diferencia, precisamente, que en un caso se siguió, se obedeció, se cumplió y en otro no. En el caso Castillo no. Creo que todos podemos estar... Señor Rodríguez, ¿qué cosa piensa usted sobre estos matices que pone? He leído el dictamen del profesor Cancio Meliá, ¿no? Yo personalmente tengo una posición distinta, desde una perspectiva de análisis de tipicidad, que es importante. Lo que ha dicho Benji no está previsto en el tipo penal. El tipo penal es muy claro y muy preciso. El que se alza en armas para variar la forma de gobierno. Eso significa que la calificación que se hizo desde una perspectiva coloquial, mediática, pero no dio resultado porque se mantuvo el régimen constitucional, es irrelevante, porque es un delito de mera actividad. Lo que se exige es un alzamiento del armas con el objetivo de alterar el orden constitucional. Este concepto de alzamiento en armas, y esto Cancio Meliá se ha ido a una definición que, por ejemplo, no es la definición que se establece en el ámbito norteamericano, que es muy rico al respecto, dice, ya no puedo entender el alzamiento de armas como que el presidente agarra una bazuca o una metralleta y él mismo lo hace. Hubo en los Estados Unidos también una tentativa de golpe de Estado en el Capitolio sin armas, ¿eh? Sí. Con algunos cachos, algunos peludos, etcétera, pero no hubo armas de fuego, no se usaron, a pesar de que murieron algunos policías, ¿no? Sí, y entonces el concepto que se mantiene ahí es el concepto que está ligado a las competencias funcionales. El presidente de la República es capaz, de acuerdo a sus competencias, de instruir y ordenar a quienes tienen las armas para realizar un acto de esa envergadura. Sí, lo tiene. ¿Lo hizo en su discurso? Sí, lo hizo. Se configura. Es un delito de mera actividad. No necesito un resultado. No necesito que el orden constitucional se haya alterado. Y el tipo lo dice. Y es bien claro, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno. No significa que la tenga que variar. Sí. No significa que la tenga que variar, pero significa que tiene que verificarse el alzamiento en armas. Castillo alzó un papel en el que yo no estuve de acuerdo, por eso renuncié. Hasta hoy no estoy de acuerdo. Me parece que hizo mal. Me parece que además es una infracción a la Constitución.
¿cómo califica? Que es una infracción a la Constitución. Una infracción a la Constitución. Claro, pero no delito de rebelión. No delito. No delito de rebelión. La infracción a la Constitución ocasiona que a Castillo se le despoje del poder, deje de ser presidente. Pero ¿Bajo qué solo modalidad? Bajo la modalidad de una vacancia, que es lo que se hizo con él. Claro, que además se hizo mal. Ya. Y ahí ese es otro punto. Pero lo que yo digo es, mi posición es, Castillo cometió una infracción, sí, pero no al orden penal, sino al orden constitucional, que es distinto. Precisamente. ¿Y qué sanción tiene eso? ¿Qué sanción? Que deje de ser presidente, pero conforme a los procedimientos. El debido proceso parlamentario, que no hubo. Contra Castillo hubo indebido proceso parlamentario. Señor Rodríguez. No tiene razonabilidad, vuelvo a repetir. Modernamente en el Estado de Derecho yo no voy a pretender ¿cuál? ¿No? Medioevo, ¿no? Donde el rey, más cerca del micro, por favor. Donde el rey salía con la espada y él era el que lideraba, ¿no?, todos los altercados a los estándares de determinado Estado y los encabezaba. Eso ya no es posible el día de hoy, porque lo que, vuelvo a repetir, se valora es la capacidad que tiene un jefe de gobierno, sobre todo en el estándar nuestro, en la Constitución, que él es el jefe supremo de Fuerzas Armadas y Policiales, y por lo tanto, lo que dijo ese día, para mí es clarísimo que se trata de la configuración de ese delito, conforme lo ha reconocido también la Corte Suprema, que ya ha establecido un criterio de interpretación de la norma. Por lo tanto, yo ahí coincido con lo que ha dicho San Martín Castro respecto a cómo debo concebir el delito de rebelión. Y por lo tanto, para mí encuadra en los supuestos típicos. ¿Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el juez César San Martín? No, yo disiento respetuosamente la posición del doctor San Martín. Creo que no es una posición correcta, por lo que estoy señalando. ¿Qué específicamente de lo que dijo San Martín? En el tema de que, por ejemplo, en alzamiento armado puede haber lo que se conoce como una intimidación o una aflicción psíquica, o sea, entender una suerte de violencia psíquica para que califique eso como alzamiento armado. De ninguna manera. Pero ¿qué pasa si un criminal, de los que abundan ahora último, intenta atracar un banco con una arma falsa? Eso no es entonces un crimen con arma, pero es un crimen. No, pero es que vamos a ver. ¿Qué cosa quiere decir el uso de armas? Porque las armas en este caso dependen de la Fuerza Armada y de la policía, cuyo jefe es él y está dando órdenes. Pero es que Castillo era jefe supremo de la Fuerza Armada y la policía, eso no está en discusión. Sí. La discusión es, y vuelvo a traer el caso Fujimori, que hubo condena de rebelión, además, por penas muy bajas, que mira, a Castillo le están pidiendo 34 años, 65 millones de reparación civil. Eso lo ve la audiencia, eso lo ve la ciudadanía. Entonces, acá hay que ser muy claros. No, Fujimori nunca pudo ser juzgado por el golpe de Estado. No, me refiero a quienes fueron condenados. Simple, que Chile no juzgó a Pinochet. Mal podía extraditarlo con ese cargo. No hubo limitación ahí. Nosotros tuvimos que quedarnos callados sobre ese tema. Pero me refiero al hecho y me refiero a las condenas que hubo en el momento. Pero ahora vamos al punto acá. El punto es, insisto, lo que tiene que verificarse es el alzamiento armado. ¿Hubo orden? Sí. ¿Alguien lo obedeció? No. ¿Hubo disposición? Sí. ¿Alguien lo cumplió? No. Para mí eso es muy claro. Algunas pequeñas formas prácticas de también impedir gente en algunos congresistas. Es ya pero finalmente, un acto, algo más que una infracción. Pero la prueba que entraron los congresistas y sesionaron es que lo vacaron. No, y después lo detuvieron. Pero el tipo penal no me exige eso. O sea, estamos buscando un resultado que el delito no exige. Y esta es la diferencia más elemental y más básica de teoría del delito. La básica de primer ciclo. Yo tengo delitos de resultado. Por ejemplo, matar. Si yo disparo un arma y no le doy al sujeto, no lo estoy matando. Lo intenté matar. Simplemente configuro el delito porque yo exijo el resultado muerte. En este delito no exijo resultado. La mera actividad ya es delito. El solo hecho de alzarse en armas es delito. No tengo que conseguir el resultado de distorsionar el orden constitucional. Pero además, la cosa se le pone más cuesta arriba a los que quieren defender a Castillo, porque alternativamente la Fiscalía me dice, ojo, si no voy a poder acreditar la configuración de rebelión, voy a poder acreditar conspiración. ¿Y en la conspiración qué exijo? El tipo de conspiración es un tipo básicamente en donde yo me pongo de acuerdo con otros. La dogmática dice, es un acto superior de planificación delictiva que está por encima de cualquier plan del autor. Yo conspiro, ¿para qué? Y dice, para cometer rebelión. Entonces, ni siquiera tengo que haber realizado el acto de rebelión, sino conspirar con ese objeto. Sí. ¿Qué cosa contesta usted eso? Porque es cierto que en los documentos siempre habla rebelión
o conspiración alternativamente, ¿no? La Fiscalía plantea un caso de rebelión consumada o de conspiración de rebelión. La conspiración para rebelión es un acto preparatorio criminalizado. Vamos hacia atrás, pero ojo. Pero para mí, ese planteamiento, ojo, que es lo que se conoce en derecho como calificación alternativa, es decir, juez, si no lo condena por esto, condénelo por esto otro, para mí demuestra la debilidad del caso. Porque si la Fiscalía estuviera convencida, voy con una sola tesis. Bueno, ese es uno. No, bueno, no. Ese es un no punto. Es debilidad, sino es cubrir todo el espectro de las posibles interpretaciones. Por eso. Es más bien de sabiduría jurídica, ampliar el marco de la acusación. Y de estrategia, ¿no? Porque los fiscales norteamericanos imputan varios delitos para, de esa perspectiva, asegurarse el resultado de éxito, ¿no? O sea, y eso no significa que están débiles, sino que están buscando cerrarle todas las puertas a la defensa con el objetivo de tener un caso de éxito. A mí no me parece debilidad. Finalmente, lo que yo interpreto como habilidad, lo interpretan como estrategia, pero en donde creo yo, que vamos a centrar el punto. Yo no digo que la rebelión origina el resultado. El problema que tenemos, y creo que el disenso está en que no hay alzamiento armado. Incluso en un delito de mera actividad, la actividad tiene que verificarse. ¿Y cuál es la actividad? Alzarse en armas. Castillo no se alzó en armas. Con punto. armas en la mano. No. Pero ya no hay golpe de Estado así, ¿eh? Pero lo que nosotros estamos haciendo es especular. O sea, esto debió haberse sido hecho así. Pero lo que hay que hacer es, a partir de los hechos, ver si encaja en el alzamiento y no encaja. Ya, y lo que estamos haciendo es estirar la ley penal. Conspiración tampoco, porque tiene que haberse probado un acuerdo. No hay acuerdo en el caso. La conspiración es concertación, por supuesto. No hay conspiración. Manifiestamente hubo alguien que redactó ese discurso que leyó el señor y se lo pusieron en la computadora. Manifiestamente Betsy Chávez sabía perfectamente lo que estaba haciendo, tanto es así que guió a los periodistas de TV7 para que capten esto de la mejor manera. Es decir, hay por lo menos ella y otro abogado, probablemente Aníbal Torres, que sí participaron en esto, ¿no? ¿A eso no lo llama usted coordinación para conspirar? Para mí no. ¿Cuándo hay conspiración? Para mí no. ¿Cuándo hay conspiración? No, porque el acuerdo tiene que ser un acuerdo en donde se distribuyan roles, en donde se planifique lo que se va a hacer. Para mí eso no es suficiente. Se ha visto a Betsy Chávez, se ha visto, son imágenes que se ve a Aníbal Torres, pero la pregunta es, ¿dónde está el acuerdo? Además, te voy a decir una cosa más. Saben lo que estaban haciendo, ¿Cómo? Estaban informados de lo que estaban haciendo, escucharon el discurso y ciertamente aprobaron. Y es difícil creer que no estaban informados previamente. Pero que ¿no? además, yo pregunto, Aníbal Torres, por ejemplo, no es ministro, era en ese momento asesor de Betsy Chávez. Sí. Por ejemplo, y no está en la acusación el ministro de Defensa, que tendría más sentido, ¿no? O sea, digamos, un caso de golpe de Estado en donde tienes al asesor supuestamente conspirando, no está el ministro de Defensa. Pero justamente ha podido querer omitirse todo rol de este ministro, el señor Bobbio, en ese caso, Bobbio, exacto, por desconfianza de que pueda oponerse él, ¿no? O sea, que no aparezca el ministro de Defensa parece más bien algo prudente. Pero digamos, sería contrario a la esencia misma del ministro, ¿no? El ministro se designa por confianza. Entonces me dice, y además tenía poco tiempo, o sea, si lo designan por confianza, se supone porque confías en él, pero luego desconfías para cometer el delito, para mí es una contradicción. Podría confiar en que no haya un golpe contra él, que seguramente el señor Bobbio se hubiera opuesto a eso, pero de ahí a que apruebe un golpe hecho por él, me parece una cosa diferente. El señor Bobbio creo que estuvo con el presidente ese día. Sí, estuvo. Antes. Y ha sido como testigo, además. ¿Y qué ha ido como testigo al juicio. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Bobbio? Que él no sabía nada de lo que pasaba, ¿no? Ese es su testimonio. Parece algo obvio. obvio. La designación de confianza de un ministro no está basada en que yo voy a confiar que va a delinquir conmigo. Eso es lo que está diciendo En Benji. algunos casos parece que se Bueno, en el caso de Castillo no tengo duda que ha sido así con varios ministros, ¿no? Están fugados todavía varios ahí del régimen de Castillo, pero eso es absurdo. Yo llevo a alguien en que confío que va a realizar la función inherente al cargo, ahora, no que confío que va a delinquir conmigo. Sí, es que he comprendido bien, señor Benji Espinosa. Su opinión es que no hay un delito, hay una infracción constitucional que debe ser sancionada con una inhabilitación y punto. Claro. El señor queda libre y algunos seguirán creyendo en él como una figura perseguida, que ha habido un golpe contra él y no de él. No, es que finalmente el tema del castigo de la población es otra cosa, eso finalmente se ve en las urnas. Pero no podemos utilizar el derecho penal para reemplazar eso, de ninguna manera. Ciertamente no. Pero si hay una actitud que resulte complaciente, como es la que parece suya,
No. Sí, porque no hay una sanción real a él, simplemente una inhabilitación. No, pero es que pero esa es una sanción, pues son distintos tipos de sanción. Pero no es una sanción que lo afecte. No, pero le quita el poder. No, y además, don Fernando, no es poca cosa. La concepción de Benji respecto a la conspiración también es una concepción que no se sujeta a lo que dicen pues los tratadistas expertos al respecto, ¿no? Nosotros no tenemos una figura de conspiración individualmente general para todos los delitos. Los españoles la tienen, ¿no? Nosotros no la tenemos. Entonces tenemos ahí sí ha habido un golpe de Estado en el año 81, usted no habría nacido, Benji, con un coronel del ejército que entró disparando al Congreso y obligó a todos los congresistas a echarse al suelo, sí, claro. Menos un comunista y Adolfo Suárez, creo, ¿no? Un general Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo presente. Pero ahí sí fue un golpe de Estado como los que quisiera usted para que sea jurídicamente inapelable. Pero como lo que está en nuestra ley. ¿Ah? No. Es que como lo que está en nuestra ley, pues yo digo, en todo caso lo que hay que hacer es ampliar, o sea, considerar esa conducta. Pero no, o sea, hoy, bajo nuestra legislación, eso es inadmisible. Es una posición que tengo. De acuerdo, no, sí, hemos comprendido y respetamos naturalmente, pero lo que usted sostiene contradice lo que ha estatuido el juez San Martín a título de la Corte Suprema. Por supuesto, y es una posición, repito, respetable porque lo dice el doctor San Martín, pero creo yo equivocada. Muy bien. Hemos tomado nota entonces de las posiciones de ambos, que resulta de lo que ha pasado con Betsy Chávez y lo que pueda pasar cuando se proceda al juicio oral contra Pedro Castillo. ¿Hay una fecha para eso? ¿Tenemos alguna idea? Porque también corre el tiempo de la prisión preventiva de Pedro Castillo, ¿no? La prisión preventiva de Castillo vence en diciembre, 7 de diciembre. Esto va a acabar antes. Y debería acabar antes porque, a ver, ya se agotó. El juicio oral puede acabar antes. Ya se acabaron los testigos. Ya se acabó la prueba. Y están en prueba de oficio. O sea que puede ser condenado antes de fin de año. Sí, no, de todas maneras. Antes de fin de año. Es que ya están en la recta final, en realidad. Bueno. ¿No? Y además, el director de debates, en este caso, perdón, el presidente del Tribunal Especial es el doctor Neira, ¿no? Con mucha experiencia, con mucho manejo. ¿En eso concuerda usted? No, por supuesto que sí. Muy bien, quedan invitados entonces cuando hay una decisión sobre Pedro Castillo para ver si está de acuerdo con los argumentos que se esgriman y usted con la conclusión que obtenga en el Poder Judicial. En todo caso, muchas gracias por acá y por darnos un ejemplo de conversación con posiciones contrarias, pero muy alturadas y muy respetuosas de los argumentos de las personas que participan en un diálogo. Los agradezco mucho. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y pasaremos a otro tema crudo y duro, que es la economía, a propósito de la presentación ante el Congreso de una ley de presupuesto, de la misma manera que una ley de equilibrio financiero y de endeudamiento público. Y esto lo vamos a conversar con el economista y profesor universitario Jorge González.